Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Vamos a tratar de hacer un repaso breve, rápido, así que si ustedes no han anotado los textos, lo puede anotar y usted lo puede después compartir o lo puede leer en su casa, donde está, en otras palabras, como decimos, rumear. Entonces vamos a buscar Hechos 19 y vamos a leer un solo versículo allí, que es el versículo 2. Si usted quiere, se pone de pie. Y vemos al apóstol Pablo hablándole a la gente de la iglesia de Éfeso. El verso 2 dice, y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tomen asiento. Bueno, es increíble que estos pudieran decir tal cosa que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, cuando nosotros vemos al Espíritu Santo actuar desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Pero bueno, dijimos también que hay sectas y religiones que hay que tener mucho cuidado, que niegan la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. Y que dicen que es una fuerza activa, ¿me entiendo? O una fuerza impersonal, cuando la Biblia nos enseña claramente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y leímos allí algunos textos, en Mateo 28, cuando Él manda a bautizar a los discípulos, Él dice que debían bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de tres personas con su característica de, hermanos, ser personas. Y en Juan, en el capítulo 16, versos 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, está hablando, hermano, claramente, ¿me entiende?, que es una persona y tenemos que tomarlo como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo, que es la persona que hoy está con la iglesia, que hoy está con su pueblo, todos los días hasta el fin del mundo, dice la Biblia, es desconocido. Y es la persona que más tenemos que conocer, porque es el que se mueve y es el que hace grandes maravillas. Amén. Entonces encontramos que también el Espíritu Santo enseña, ayuda y a recordar. Entonces aquí estamos viendo el trabajo del Espíritu. Juan capítulo 14, versículo 26 dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, era necesario que Cristo se fuera para que viniera el Espíritu Santo en su nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando vino el Espíritu Santo, bueno, recordó, guió, enseñó, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos habla que el Espíritu Santo habita en nosotros.
por supuesto, en quienes lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Si viene la persona de Cristo, no obstante el Espíritu Santo es también quien lo recibimos. En el capítulo 14 de Juan, versículo 17, el Espíritu de verdad. Quiere decir que hay muchos espíritus que no son de verdad. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Así que, hermano, cuando nosotros nos alcanzó la gracia, la iluminación, y hemos podido llegar y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿me entiende? No es otra persona también que es el Espíritu Santo que entra a nuestra vida. El mundo no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros, está en nosotros y se manifiesta muchas veces en nosotros de diversas maneras y formas. Vamos a tratar de hablar también estas cosas porque es muy importante. Amén, hermano. ¿Estamos bien hasta aquí? El Espíritu Santo testifica, dice en Juan capítulo 15, versículo 24 al 26. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién va a dar testimonio? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16, verso 8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo convenció a usted? El Espíritu Santo. A través de su conciencia. Porque usted empezó a darse cuenta de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él hizo que le alcanzara esa gracia. Si no, no estaríamos acá. Amén. Entonces, todo lo que hemos visto, hermano, son atributos de su personalidad. ¿Sabe? De su personalidad y de su soberanía. Y no una fuerza impulsiva, ¿me entiende? Como enseñan algunos. En Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso por allí, cuando hay gemidos, ciertas manifestaciones, bueno, es el Espíritu Santo que está intercediendo. Aunque también tenemos que aprender cómo usar estos dones, estas manifestaciones del Espíritu. Pablo decía que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento en la iglesia para que otro sea edificado, que 10.000 palabras en lengua desconocida, y que sienta algún indocto o incrédulo y empieza a ver todo esto, dice Pablo, no dirán que están todos locos. Ahora, si hay una lengua y hay una interpretación de lengua, Dios le va a decir a usted, por los dones, por los ministerios, lo que ha de venir. Yo recuerdo, y lo dije estos días, cuando nuestra hija tuvo los 15 años, cumplió Paola, y luego vino esa palabra. Dile a todas las jovencitas de la iglesia que estudien, que se preparen, porque llegarán días donde sus esposos le abandonarán. ¿Está pasando eso o no? ¿Lo avisó Dios o no? ¿A través de quién?
del Espíritu Santo. ¿Cuánto tuvimos oído para oír? ¿Cuántos retuvimos la palabra del Señor? Ahí está el problema muchas veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando no se tiene oído, después nos alcanzan los males. Y qué triste ver una mujer sola, desamparada, ¿me entiende? Que tiene que ir a trabajar horas y horas, que tiene que dejar sus hijos ahí solos, expuestos a quién sabe qué, ¿me entiende? Porque tiene que traer el pan de cada día, porque aquel que en un momento hizo pacto de ser fiel a las buenas y las malas, le dejó. Ojo, hermano, porque estamos viviendo días que está pasando esto. Amén. Entonces, ¿entendemos? Entonces, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué lindo cuando tenemos esta experiencia y sentimos al Espíritu que está gimiendo dentro de nosotros y que está orando correctamente, pidiéndole al Padre lo que nos conviene. Amén. ¿Interesa el tema o no? Amén. Ahora bien, ¿qué dice Primera de Juan? Que este texto hay que entenderlo porque está escrito en una forma para entenderlo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. No está así en la Biblia, pero estamos hablando para entender. Entonces, tenemos entonces estos atributos y continuaremos hablando, hermanos, del Espíritu Santo. En el capítulo 2 habla del día de Pentecostés. Amén. Usted sabe que primeramente llegó lo que se llama la Pascua judía. La Pascua que en algún momento, cuando fue traída también la ley, ellos lo consideraban como un don de la Torá, de los libros de Moisés. Y entonces, ahí la Biblia habla de esto tan maravilloso que ya en aquellos tiempos se estaba manifestando. Pero esa era una fiesta de las primicias. Esta fiesta de las primicias venían después de la Pascua. La Pascua, hermano, la tenían que celebrar porque la Pascua indicaba que un día vendría el Cordero que quita el pecado del mundo. Será un Cordero que debían tomar de la manada sin defectos. No podían traer con defectos. Esto ya indicaba que el que había de venir, que es el Cordero de Dios, que es Cristo, vendría sin pecado, sin defecto. Por lo cual él no fue engendrado por obra de varón, sino del Espíritu Santo. En otras palabras, él se encarnó en la Virgen María, una mujer que esperaban las promesas de los profetas, que un día habría venir Elohim, Dios con nosotros, y que iba a encarnarse en una mujer pura. ¿Me entiende? Por lo tanto, muchas vírgenes en Israel se conservaban puras, porque aguardaban de que un día vendría Elohim, Dios con nosotros, y que iba a entrar y se iba a hacer hombre. Amén, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Ahora,
yo quiero repasar otros textos antes, porque la iglesia, hermano, se tiene que preparar para lo que viene. Decirle a tu hermano, tenemos que prepararnos para lo que viene. ¿Usted cree que va a venir algo? Por lo que Dios nos está hablando, va a venir algo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando el Señor me dio aquella palabra de que entraba dentro de la iglesia un caballo negro? Y le dije a mi hijo Sebastián sacarlo, él no lo pudo sacar, pero luego lo saqué yo, lo enlacé y lo saqué fuera de la iglesia, del templo. Usted sabe que los caballos indican el anticristo, el blanco, ¿me entiende? El rojo indica la guerra, sangre, y después aparece el negro, que después de la guerra viene el hambre, amén. Y luego aparece el caballo alazán, que significa la muerte. Cuando la persona muere, se le van todos los colores. Aparece el amarillo de muerte. Está en la Biblia. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han preocupado por esto y han entendido? Ojo que ya Dios nos habló. Porque creo que si hay una cosa que no nos gusta, entrar en pobreza. Pero hay cosas que previamente hay que arreglar para no entrar en promesa. Así que yo hablé con nuestro hermano anciano Lucas Ruiz Díaz, que él está encargado de los varones, y le indiqué la persona que recibió algo de parte de Dios cuando se dio ese mensaje para que lo transmita a todo ese grupo. ¿Escuchó? ¿Está interesado o no? Bueno, hay cosas que debemos aprender. Entonces, este capítulo 2 aparece una palabra que anteriormente también aparece, donde dice unánime. Esa palabra unánime significa dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimientos. Entonces, mire, todos debemos sentir lo mismo, todos debemos ser llevados por el mismo Espíritu Santo para orar y clamar para que venga este mover de parte de Dios. En el Hechos capítulo 1, verso 14 dice, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí fíjese que estaba la familia de Jesucristo. ¿Estamos? Estaba María, estaba también los hermanos de Jesús, que la Iglesia Católica dice no eran los creyentes. No se puede sostener la doctrina católica, hermano. Si usted la estudia, no se puede sostener. Así que hay que huir indiscutiblemente, ¿me entiende? Aparece allí entonces, pero dice que estaban todos en unánime. ¿Qué? Esperando la promesa del Padre, esperando lo que le había dicho. Yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ahí empieza una función muy importante. Ahora, dice que estaban allí en oración y ruego. Amén. Una cosa es orar, otra cosa es rogar. Cuando usted ora a la mañana, ruega. Cuando usted enfrenta una situación difícil, ruega. Oh Dios mío, por favor. Y lágrimas y rogar. Usted sabe que es muy distinto rogar que orar. Amén. Es como si usted reza, repite la oración de otro. Pero orar significa expresar los más sentimientos profundos y rogar a Dios y por favor, Dios mío, como aquellos que venían a Jesús y le decía, te ruego, Señor.
y pedían por sus seres queridos enfermos, algunos también muertos, y el Señor los resucitó o no los resucitó. Ahora, ¿se imagina si Dios resucita a algún muerto acá adentro? ¿Cree o no cree? La mayoría no creen. ¿Escuchó? Pero usted puede hacer lo que hizo aquel centurión. Señor, ¿crees? Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque la carne, hermano, que ha sido juzgada y condenada, siempre, hermano, va a ir en contra del espíritu del hombre nuevo. Siempre va a tratar de que no. Entonces, en el capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos. ¿Estamos unánime? Con el mismo pensamiento, orando para que descienda esa presencia de Dios, esas glorias postreras que dice la Biblia serán mayor que las primeras. Ese momento, Dios mío, donde cada uno, hermano, comienza a experimentar cosas que no había experimentado nunca. El versículo 46 dice lo siguiente: y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Había humildad, estaban juntos, eran hermanos en Cristo. ¿Podemos estar juntos, hermano? ¿O a veces estamos como perro y gato? Veo que el gato, cuando ve algo raro, te observa y no te cambia la vista. El perro no. El perro es más hipócrita. Pero el gato te observa, te mira. Nosotros nos reímos con Graciela cuando miramos los gatos. Amén. Bueno, no voy a decir ciertas cosas. Bueno, Hechos capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron, y aparece la palabra, unánime, la voz a Dios, y dijeron: soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Pero estaba la palabra, alzaron la voz, unánime. Cuando la iglesia alza la voz en unánime, que todos pedimos que descienda la gloria de Dios, que venga la lluvia postrera, que va a ser mayor que la primera. Cuando todos, hermanos, estemos allí buscándolo al Señor, hermanos, seguramente van a pasar cosas maravillosas. Por eso cuesta tanto, hermanos, llevar a la iglesia la oración. Sin embargo, la Biblia lo dice. Claro, usted me va a decir, una cosa es un grupito pequeño y otra cosa es un grupo grande. Nosotros sabemos eso. Hubo momentos que éramos un grupo pequeño y pudimos decir que estuvimos viviendo unánime y pedíamos todos y rogábamos al Señor. Y creo que la iglesia, quienes estuvieron en aquel tiempo todavía, se acuerdan los momentos maravillosos que vivimos. Maravillosos. Donde el Espíritu Santo descendió, donde el Espíritu Santo nos guiaba. Y aún en viajes que hicimos, yo ya lo dije esto, que nos perdimos, hermanos, en Rosario,
el Espíritu Santo a través de los dones nos fue guiando y nos decía por dónde tenemos que ir, dónde teníamos que doblar. Era un GPS, que en ese tiempo no había GPS. Y nos sacó de Rosario. Y cuando ya estuvimos en la ruta, yo no seguía perdido. Me paró el Señor y me dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Pero ahí seguí la ruta y me encontré con una ruta que ya conocía. Pero el Señor me dijo, ve esa ruta. Amén. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy hablando? Porque algunos me miran, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Usted se da cuenta de lo que estoy diciéndole? Dios nos bendiga. Dios te avisa antes que pasen todas las cosas. Yo recuerdo cuando me fui a España y el Señor me dijo, cuando vuelvas no estará más Ricardo, el papá de Samuel, el esposo de Rosa, de Brenda, el padre. Y Rosita me decía, dígame pastor, dígame. No lo debe decir, yo no quería decirle eso. Pero el Señor le habló a ella. Y le dijo, muchas veces vas a ir y vas a volver sola por esa calle. Estando en España falleció Ricardo y le hicimos el servicio desde España. ¿Recuerda, Rosa? ¿Somos pueblo avisado? ¿Quién es el que nos avisó? Ahora así son las cosas. ¿No le llama la atención que primeramente tuve que hablar con la esposa del pastor Darío para que después a los 15, 20 minutos cerrara sus ojos y ya no está más aquí? ¿No le llama la atención esas cosas? ¿No piensa que las cosas de Dios son mucho más allá de lo que nosotros podemos ver? Ahí los estoy invitando, hermano, a que vayamos y busquemos. Veamos entonces todo esto de Pentecostés. Dijimos que Pentecostés surge después de la Pascua. La Pascua, uno de los mejores mensajes es que ellos tenían que festejar el día que salieron de la esclavitud, como nosotros mismos, cuando salimos de la esclavitud del pecado, no tenemos que olvidarnos jamás cómo vivimos, cómo estábamos, qué pasaba antes. Y entonces ellos allí tenían varias formas de presentar la mesa, pero había una cosa muy importante. Había un dulce que se hacía con, ¿me entiende?, dátiles y miel. Y también había allí hierbas que les llamaban amargas, que esas hierbas amargas eran hechas con las raíces de los ramanitos. Y ellos agarraban y le daban a los niños. Fíjese qué importante enseñar a nuestros hijos, traer a nuestros hijos a la educación y a la formación. Qué importante que es esto. Y entonces ellos le daban allí, y cuando los chicos, ¿me entienden?, comían esas hierbas amargas, decían, ¿por qué tenemos que comer esto? Porque un día estuvimos en Egipto bajo la esclavitud y sufrimos mucho y lloramos muchos, pero un día el Señor nos sacó de esa esclavitud. Eso significa cuando Dios nos saca del pecado, cuando Dios nos libra del faraón o del mismo diablo que tenía dominio sobre nosotros por el pecado.
Y después la agarraban y le daban la miel con el dulce y ellos lo comían. Decía, qué rico que es esto. Qué rico. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque ahora somos un pueblo libre que vamos rumbo a la tierra prometida, donde habrá leche y miel en abundancia. Y ellos disfrutaban de ese dulce. Pero después se agarraban el dulce y lo mezclaban con las hierbas amargas y se lo daban también. Y los chicos decían, ¿por qué tenemos que comer ahora esto mezclado? Porque en el mismo día hay dulzura y amargura. ¿Estamos así o no? ¿Estamos así? Porque, hermanos, hay días que hay que enfrentar situaciones muy duras, muy difíciles. Pero gracias que nos hemos acordado de nuestros creadores en los días de nuestra juventud, antes que vengan los años en los cuales no haya contentamiento. Cuando se llega a cierta edad, hermanos, se va muchas veces la alegría de vivir. De ahí que muchas personas se matan, se suicidan, entran en una amargura, en una tristeza, no quieren vivir más. Pero quienes se acordaron de su Creador, el Espíritu Santo le va a fortalecer, le va a animar. Le va a decir, no te abandones, sigue, todavía me eres importante sobre esta tierra. Y cada vez que usted abre la boca y predica de este Cristo maravilloso y de esta doctrina, usted va a experimentar, hermano, el gozo del Señor. Así que hay que predicar y hay que vivir lo que usted predica. ¿Cuál es tu credencial, hermano? ¿Lo que predicas lo vives? ¿Lo practicas? ¿O vives una vida totalmente indiferente al Señor? Cuidado con doctrina, salvo siempre salvo. Cuidado, hermano, porque la fe sin obra es muerta. Cuidado con las riquezas de este mundo. El rico debe ser ayudar al que tiene hambre, dice la Biblia, o el que padece. Y el pobre que no tiene debe ayudar al rico en la fe. ¿Por qué el rico es de una forma y el pobre de otra? Porque el pobre depende totalmente todo de Dios y el rico depende muchas veces de lo que le llama el mamón. No podés servir a dos señores porque agradarás a uno y menospreciarás al otro. Su confianza muchas veces está en la riqueza o en lo que ha acumulado, como la parábola de aquel que dijo, voy a engrandecer mis granos, mis silos, lo voy a llenar y después diré, alma mía, muchos bienes tienes para vivir. Y oyó una voz que le digo, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has ganado, ¿de quién será? A veces esas riquezas son para la pelea de la familia, de los herederos. Yo pude ver eso en mi familia de mis abuelos, que por una olla se peleaban. ¿Escuchó? Querido Dios. ¿Usted se pelea por una olla? Esta olla es mía. Entonces, ellos festejaban, hermano, en el día de Pentecostés, las fiestas de las primicias, de la cosecha y la alegría. Esto se convirtió, hermano, en memorial de donde sale la Torá, es decir, ellos al pueblo judío dice gracias por este don de habernos dado la ley. Pero nosotros los cristianos, de habernos dado ¿qué? El Espíritu Santo, así que después de aquella fiesta, 50 días después,
cayó la persona del Espíritu Santo, se repartieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablaban. Se cree que habían 17 idiomas allí, que habían venido a festejar la Pascua, pero también el agradecimiento a Dios por la cosecha, por la abundancia. Qué lindo cuando recoges y te sacias. Amén. Y puedes ir y comprarte unas buenas tiras de asado. Amén. Se van a ir con ganas de comer asado. Y puedes ir y comprarte unos, ¿me entiendes? Unas lindas mollejitas. Antes te las regalaban, ahora es más caro que no sé qué. ¿Está bien o no? Y un asado de ternera, no de vaca, porque la vaca es dura. Pero qué triste cuando no alcanza. Y nos agarramos con mi ley. ¿Me entiendes? Y no nos damos cuenta que Dios nos está diciendo, búscame a mí, pedime a mí. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. Yo soy el cuervo que trae la comida, la carne. Yo soy el que prospera tu vida. Bueno, entonces 50 días después de la Pascua, ya viene el nombre de Pentecostés. Luego el sentido por el dar gracias por la ley entregada a Moisés, es decir, ellos daban gracias a Dios por esto, ¿me entiende? Pero nosotros, hermanos, festejamos Pentecostés como el día que vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Entonces el libro de los Hechos, hermano, coloca la efusión, que es importante también, lo voy a explicar qué es esto, del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ese día cayó, dice Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, y aparece la palabra, unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Así que ¿te imaginás aquellos que habían venido de tierras lejanas, que judíos sabían el hebreo, quizá el arameo también, el griego, moviendo los días y el tiempo que se escriben estas cosas, pero oírle hablar en la lengua que ellos eran nativos, porque si vinieron algunos y les habló, hermano, en una lengua china, ¿me entiende? ¿Cómo? Si son todos Galileo esto. ¿De a dónde? El Espíritu Santo hablándoles. ¿Me entiende? Siempre recuerdo el testimonio de ese médico chino que le estaba pulsando bueno, le estaba pulsando un pulmón, sacándole líquido, agua, y este hermano comenzó a hablar en chino y a decirle muchas cosas al médico que él había hecho. Y le dijo, tú tienes una esposa y la has abandonado, la has dejado, y estás acá ahora con otra que no es tu esposa. Este hombre estaba asustado, no sabía qué hacer. Cuando despierta le dice, escúcheme, usted me dijo esto y esto y esto. ¿Usted habla chino? No, ni siquiera sé. Pero ¿cómo usted me habló en chino?
Bueno, yo le voy a decir, la Biblia dice que él iba a hablar en otras lenguas. Aquel médico tuvo otra cosa que hacer, arrepentirse, volverse con su esposa, quien había abandonado, por un momento de placer carnal, sexual, amor que no es amor. Hoy en día eso se ve por todos lados, hermano. ¿Escuchó? Viejos que están viejos, que ya no pueden ni mover el pie, pero se buscan una jovencita, le dejan las herencias para que lo cuide en sus últimos días. Y como a la señorita le gusta la plata, amor al dinero, raíz de todos los males. ¿O no se da cuenta usted? Entonces, hermano, a partir de este acontecimiento, Pentecostés se convirtió en una fiesta cristiana de primera categoría. Deberíamos todos los años tener esta fiesta. Deberíamos todos los años buscar al Señor en oración, en ruego, pero en unánime, para que el Señor derrame su gracia sobre nosotros y podamos ser un pueblo avisado y podamos ser un pueblo que Dios nos guarda y nos libra del mal. Hechos 20, capítulo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efesio para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés. Mire lo que hacía Pablo. Si le fuese posible, en Jerusalén, o sea que se podía festejar en distintos lugares, pero Pablo decía, voy a pasar de largo, no voy a detenerme porque quiero estar en esa fiesta de Pentecostés. Y yo que cantamos esa canción muchas veces, o manda otro Pentecostés, potente Salvador. Necesitamos, hermano, de la persona del Espíritu Santo. Necesitamos tener oído para oír, necesitamos oír el Espíritu que se mueve dentro de nosotros y está entre nosotros. Y Él es el que te va a consolar, y Él es el que te va a fortalecer. A veces, con Graciela hablamos de ciertos vecinos que los vemos, que en un momento se levantaron en contra de la iglesia, que vinieron a protestarnos enfrente de la casa. ¿Por qué nosotros salíamos tocando las trompetas y la guitarra, el acordeones, predicando el Evangelio? Hoy vemos esas personas que ya su esposa murió y le vemos con tanta tristeza, con tanta amargura, que ya no quieren ni vivir. El único hermano que te consuela y te fortalece y te da valor para seguir adelante es la persona del Espíritu Santo. Con Él tienes que relacionarte. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 16, verso 8. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Está diciéndole, yo me tengo que ir. Ahora, escuche bien. Nuestra hermana Graciela le voy a pedir si nos quiere leer. Amén. Ahí está el micrófono, atentos los sonidistas. Fíjese lo que dice Isaías 44. Mire si son promesas maravillosas del Señor. Amén. 44, versículo 3 al 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Entonces, ¿qué dice? Porque yo derramaré aguas sobre sequedad. Muchas veces, hermanos, estamos secos. Somos tierra seca. Cuando Juan hablaba del Espíritu que habíamos de recibir, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender que cuando el Espíritu Santo, hermano, está dentro de nosotros, moviéndose, es algo maravilloso y extraordinario. Tierra árida, seca, pero dice el Señor, derramaré de mi Espíritu. Amén. Fíjese lo que dice desde el versículo 9 en adelante, hermana Graciela. Lo que es un ídolo, lo que es una imagen, lo que es un Dios que no es Dios. Hay personas, hermanos, que muchas veces usted tiene que tocarle el ídolo para que salten. No se manifiestan hasta que usted no le toca su ídolo, su creencia. ¿Escuchó? Cuando usted le toca ahí, le mete el dedo, inmediatamente se manifiesta. Pero antes no. Ahora fíjese lo que dice acá. Los formadores de imágenes de talla son ellos, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. No sé si usted vio que ahí están pasando propagandas ahora de ciertos hombres que se están dedicando a ser ídolos. Por eso también estoy tomando esta palabra. Lo he visto por televisión. Ahora, ¿qué más? El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Usted se da cuenta de lo que es la idolatría? ¿Se da cuenta que antes estuvimos en esas cosas nosotros? ¿Se da cuenta que muchas personas por ahí todavía están ciegas y no se dan cuenta? Pues esto es para que usted sea iluminado. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan y hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía.
para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Cuántos de nosotros en un momento creíamos en los ídolos? A mí me educaron en esas cosas, me instruyeron en esas cosas. Me hablaron del famoso San Cayetano, que yo tengo una particularidad del San Cayetano. Y yo me acuerdo que hice un montón de imágenes de un San Cayetano que me las hicieron y salí por el barrio a repartir las medallitas de San Cayetano. Quería hacer un bien. Ya en ese tiempo, hermano, había hambre y pobreza. Porque acá en Argentina, hermano, especialista en dolor de cartera. Hasta que Dios me iluminó por un familiar y gente que vino a hablarme de este Cristo maravilloso. Y cuando me hablaron de Cristo, si creía en Dios, señalé el famoso Sagrado Corazón de Jesús, que era un mármol bien pintado con un corazón grande. Y que estaba ahí arriba de a donde lo tenía mi madre. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ceguera! ¡Qué esclavitud! Porque nadie me había enseñado la palabra. La palabra es la que te va a iluminar. La palabra es la que te va a hacer ver cómo debes proceder frente a tantas cosas que hoy el mundo tiene. Por eso hay que tener oído, hay que prestar atención, amén. Y después lea en su casa allí el 45, Jehová el Creador. Lea este libro maravilloso de Isaías, ¿me entiende? Donde te va a traer mucha luz. Yo lo tengo marcado por todo lado porque es importante todo esto. Entonces veamos lo que dice, hermano, también este versículo, ¿me entiende? 10. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Así que cuando vas en las esquinas de los autos, allí viene gente con mucha pobreza y te da una estampita, no sé si a usted ya le pasó, ¿me entiende? Como diciendo, sé sensible, lárgame un mango. ¿Sabe qué le digo yo? Hijo, no me des eso, porque en eso yo no creo para nada. Tomá, yo te voy a bendecir igual, pero no por eso. Eso para mí no sirve nada, porque eso... Pero predique la palabra. ¿Entendió? En 1 Corintios capítulo 12, vamos ahí porque nos enseña un montón de cosas para que la iglesia pueda entender cómo actúa el Espíritu Santo dentro de la iglesia, cómo se mueve, porque todavía veo que muchas personas después de muchos años, ¿me entienden? Todavía parece como que no han entendido o yo he dejado de predicar estas maravillas. Entonces en el capítulo 12 de... a ver si... No, me agarró la picazón, Graciela, y estoy tratando de no toser, pero bueno. Primera Corintios capítulo 12. Ahí la Biblia nos habla de dones espirituales. Cada uno de ustedes ha recibido un don. Ha recibido
una función, una tarea. Amén. El otro día yo llegaba del campo y había un hermano que me ayudó a levantar el portón. Y después se acerca y me dice, si me mira, me dice, mira la oreja este. Bueno, ahora vamos a hablar de la oreja. Amén. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Hay dones espirituales o no? Sabiendo que cuando era gentiles, sí significa pueblo no de Dios, se os extraviaba llevado como se os lleva a los ídolos mudos. ¿A dónde íbamos? A los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Acá hay una luz muy grande, hermano, que tenemos que entender que solamente podemos identificarnos por el Espíritu. ¿Me entiende? Ahora dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Dice, pero Dios que hace todas las cosas es en todo el mismo. Así que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Entonces usted va a encontrar dentro de la iglesia ministerios. ¿Cuáles son? Bueno, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros. Cada uno tiene un don que se va a caracterizar. Pero a ver, usted no piense que puede tener todos los dones, eso sí lo tuvo Cristo, aunque Pablo muestra que tuvo muchos dones de parte del Señor. Ahora dice, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Así que hay manifestaciones dentro de la iglesia. ¿Quiere seguir leyendo? Se fue mi esposa. ¿Me entiende? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí tiene un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay diversos dones de sanidades. Y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Ve que son distintos dones que hay en la iglesia. Ahora, usted ha recibido un don y ese don se va a manifestar. Posiblemente algunos dicen, bueno, yo quiero que me dé este don. Dios dice en el versículo, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, es el Señor que reparte como Él quiere. Y aunque usted quiera otra cosa, Dios dice, no, pero yo te quiero ahí en el cuerpo de Cristo con esta tarea, con esta función. ¿Me está entendiendo? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, como dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora fíjese, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y además el cuerpo no es uno solo miembro, sino mucho. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por esto no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Así que cada uno recibe un don como Él quiso derramarlo. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Léeme vos, Vanessa, porque se me fue mi ayudanta. Porque si todos fueren un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después empieza a hablar del amor. Amén. Ahora, si nosotros, hermanos, estamos juntos, pero estamos allí con celos, con envidias, uno con otro, el Señor no puede derramar de su gracia. Pero si le comenzamos a buscar en oración, en ruego, en sus posibilidades, no salga nunca de su casa sin que hable con el Señor. Tómese su tiempo cada día, ore, pídale al Señor que le ayude a entender lo que no entiende y a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces usted va a ver, hermano, cómo en un momento el Señor va a mandar esas lluvias de gracia. La iglesia ha vivido estas cosas, pero por ahí, hermano, nos enfriamos. La historia dice eso, que el ser humano se enfría, que el ser humano se olvida, que parece que, bueno, no es tan importante o tan necesario. Pero, hermanos, necesitamos del Señor permanentemente y necesitamos funcionar como el cuerpo de Cristo y tratar de hacer las cosas cada día mejor.